Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Nos vamos a Estambul, nos vamos a empezar a visitar, porque nos va a llevar varios podcasts, el Museo Arqueológico. El Museo Arqueológico a mí me ha dejado... Bueno, claro, yo sabía que el Imperio Otomano por extensión había sido grande, pero vamos, las piezas que hay allí y la cultura que hay allí, los tesoros artísticos son increíbles. Os lo voy a contar, no me voy a extender demasiado, no voy a concretar demasiado en cada uno de los personajes, en algunos sí que lo haré más, pero eso es lo que me ha animado y me ha motivado a empezaros a hablar de todo lo que era en la mitología griega para que comprendamos más y mejor lo que vemos, no solo de esa época, sino cuando veamos cuadros sobre todo del Renacimiento y del Barroco, que la mitología asalta y forma parte esencial de la cultura, de la pintura, de la escultura, de todo lo que es el arte. Bueno, la mitología griega no ofrece un relato único sobre lo que son los orígenes de la raza humana. Atribuye la creación de los primeros seres humanos a la Tierra, que la denomina Gea, a los Tinatanes o a los Olímpicos. Y la idea del nacimiento a partir de la Tierra, que eso se denomina autotonía, aparece con frecuencia. Según cierto mito, el primer hombre fue Pelasgo, que brotó del suelo de la Arcadia, en el Peloponeso, y fundó la raza de los pelasgos, antiguo pueblo no griego cuyos descendientes vivían aún en algunas localidades en el siglo V antes de Cristo. Otro mito cuenta que Zeus envió un gran diluvio a la tierra para destruir a la humanidad en castigo por los desmanes que estaba cometiendo el titán Prometeo. Prometeo, ¿qué hacía vais a decir, ¿qué hacía Prometeo? Pues bueno, Prometeo aconsejó a Deucalión, su hijo, y a la esposa de este Pirra, hija de Epitemeo y de Pandora, que construyesen un arca para sobrevivir a la catástrofe. Cuando remitieron las aguas, Deucalión y Pirra fueron a Delfos a orar a la titánide Temis, que según algunos relatos era la madre de Prometeo. En las fuentes no se ponen de acuerdo en qué monte arribó el arca, no se menciona animal ninguno, como se hace en el caso de Noé, aunque algunos barajan que pudiera ser el monte Parnaso, el Etna de Sicilia, el monte Athos, o bien el Otris de Tesalia. Temis les dijo que arrojasen por encima del hombro los huesos del ser de quien ambos descendían. Confusa al principio, después comprendieron que debía referirse a Gea, la tierra, cuyos huesos eran las piedras del suelo, y al seguir su consejo, cuando aterrizaban cada piedra que tiraban, por detrás, por la espalda, cuando caía al suelo, éste se convertía en un ser humano. Las que arrojó de Caulión en hombres y las de Pirra en mujeres. Y así volvió a crearse la raza humana con la tierra. Venía de la tierra y volvía a salir otra vez de la tierra. Se cuenta que Deucalión fundó en Atenas un templo en honor a Zeus, cuya ira ya se había calmado. Según una variante más sencilla de este rito, tras el diluvio, la pareja ofreció un sacrificio a Zeus, que así quedó aplacado, y prometió a Deucalión que le concediera un deseo y le pidió que se volviese a crear la humanidad. Los griegos consideraban a Deucalión el antepasado de su nación y el primer rey fundador
de numerosos templos y ciudades. Es interesante, ¿eh? Como tenemos lo del barro, lo de todas estas cosas. El posterior desarrollo de la humanidad se explicaba con el mito de las eras o ralas o edades del hombre, cuya versión más conocida es la de Hesíodo en los trabajos y los días. Según Hesíodo, en la época de Crono, los dioses hicieron los primeros hombres, la raza de oro, que no estaban sujetos ni a la vejez, ni a la enfermedad, ni al trabajo, porque cogían los frutos de la tierra sin esfuerzo. Todos ellos murieron, no se sabe bien por qué, como si se quedaran dormidos, pero seguían existiendo en forma de espíritus para proteger a los humanos. Bonita historia también. A continuación, Zeus y los olímpicos crearon una raza de plata, que tardó un siglo en madurar. Eran arrogantes y violentos y no adoraban a los dioses. Zeus los escondió bajo la tierra, donde también continuaban existiendo como espíritus. Las tres últimas razas fueron asimismo creación de Zeus. La tercera, la de bronce, descubrió los metales y dio los primeros pasos para construir una civilización, pero acabaron matándose entre sí y pasaron ignominiosamente a los infiernos. A continuación apareció la raza de los héroes, siempre según Hesíodo, pues no todas las versiones incluyen esta raza, nacidos de madres humanas y de padres divinos. Los dioses se podían permitir estar con cualquier humana, eso que os entre en la cabeza. Eran mortales valientes de fuerza sobrehumana y al morir iban a la isla de los bienaventurados. La quinta raza era la del hierro, que eran los seres humanos modernos para quienes el mal siempre se mezclaba con el bien y necesitaban trabajar. Según Hesíodo, esta raza desaparecería cuando los niños nacieran grises y los hombres deshonrasen a sus padres, destruyesen las ciudades y alabasen a los malvados. Siempre había un premio castigo en todo esto. Los atenienses tenían un mito sobre un hombre nacido de la tierra. El dios Hefesto intentó violar a Atenea, que lo rechazó, y entonces él eyaculó en el muslo de la diosa. Esta se limpió el semen con un trozo de lana y lo tiró al suelo, asqueada, y del trozo de lana nació Erectonio, futuro rey de Atenas, que en muchos casos aparece representado en parte como serpiente por su vinculación con la tierra. Los tebanos contaban que Cadmo, fundador de Tebas, mató a una serpiente en el emplazamiento de la futura ciudad. Cogió los dientes del reptil, los plantó en el suelo y de ellos surgieron hombres armados que lucharon entre sí hasta que solo quedaron 5. Se llamaban Esparti, hombres sembrados, y de ellos descendían las familias nobles de Tebas. Seguimos con los mitos de Prometeo y Pandora, que contribuyeron a explicar las penurias que padece la humanidad. La historia de Pandora, creada después del hombre y origen de muchas desgracias humanas, sirvió para justificar la inferioridad social de la mujer entre los griegos. Aunque Prometeo no colaboró con los titanes en la lucha contra Zeus, lamentaba la derrota de su raza y trató de recuperar la suya ayudando a los hombres, a quienes se trataba como iguales en la época de Crono, pues se los consideraba por entonces inferiores a los dioses. Según cierto relato, el propio Prometeo creó el primer orbe, Fenón, hecho con agua y con barro. Zeus se enfureció al ver cómo protegía a Prometeo a la nueva raza, y para vengarse les arrebató el fuego a los humanos, que tuvieron que vivir sin luz y sin calor. Prometeo acudió en su ayuda, robó una llama de la fragua del dios Hefesto y la ocultó en un tallo de hinojo. Zeus pidió a Hefesto que modelara a la primera mujer, a Pandora, con tierra, después de que Atenea y las demás diosas la hubieran adornado de belleza, delicadeza y encanto,
y de que Hermes le hubiera enseñado las artes del engaño. La enviaron con una cajarra, la caja de Pandora, a modo de regalo al hermano de Prometeo, Epitemeo, que la presentó en sociedad. Pandora abrió la jarra y soltó la caja y soltó lo que contenía, el mal y la enfermedad, y solo quedó dentro la esperanza. Tras haber castigado a los seres humanos, Zeus ató a Prometeo a una roca y envió a un águila para que le picoteara el hígado. Y cada vez que el ave le arrancaba aquel órgano, volvía a crecer y el tormento se iniciaba de nuevo. La tortura de Prometeo se prolongó durante milenios hasta que lo libró Hércules. Hasta aquí nos ha traído esta primera historia de las interesantes versiones sobre la creación del mundo. Ya veis que no son todas demasiado diferentes, tanto la de la Biblia como el hombre hace también de barro, como todas hablan de que la naturaleza, de la tierra es de donde viene de la vida, porque estos hombres, claro, los hombres y mujeres lo que veían era la naturaleza. Nos vamos sin solución de continuidad a Dolmabahce, a la mezquita que se funde con el mar. Esta bella y estética mezquita de Estambul es una de las visiones más reconfortantes cuando uno realiza el viaje en barco por el Bósforo, ya que su posición privilegiada a pie del mar, su unión visual con el cercano palacio de Dolmabahce, crea una estampa de recuerdo imborrable. La mezquita de Dolmabahce fue creada por Bethlen Halem Bedil Sultan, la madre del sultán Abdülmecid, quien encargó el proyecto al famoso arquitecto de origen armenio Garabet Mira Balian, autor de diseños de importante calado como el Liceo Militar de Kuleli o la mezquita de Ortaköy, que también visitaremos. Bethlen Halem Bedil Sultan nunca pudo ver su deseada obra terminada, ya que fallecería poco antes de su inauguración en 1855, pero su anhelo regaló a los ciudadanos de Estambul una obra maestra de la arquitectura otomana del siglo XIX, donde el barroco deslumbra especialmente por el diseño circular de las ventanas. Sus dos alminares nutren de versos sonoros el entorno durante la oración islámica. Y justo enfrente de la mezquita se encuentra el estadio de fútbol del Besiktas. Bueno, aquí tomamos un taxi para nuestro próximo destino, el Museo Arqueológico de Estambul, que está a 5 kilómetros. Los taxis en Estambul son una de las formas más rápidas y económicas para desplazarse por el interior de la ciudad. El precio de un trayecto normal no llegaría a 4 o 5 euros. Aunque esto hay que explicarlo. Como punto negativo, algunos taxistas de Estambul conducen de una forma alocada y es posible llevarse algún susto, especialmente si solo habéis viajado en Europa. Si el taxista conduce muy rápido, se le puede decir que Yavaş gidin, que significa menos deprisa, reduce la velocidad. Yavaş gidin. Aunque Estambul no es uno de los destinos más picarescos, también siempre hay algunos consejos a tener en cuenta a la hora de coger un taxi. Si es posible, que pidan el taxi desde el hotel o restaurante donde nos encontremos. Utilizar solo taxis oficiales. Todos van pintados de amarillo con el letrero taxi, TAKSI, y tienen taxímetros digitales. Que no olviden poner el taxímetro. Si no encienden el taxímetro, lo mejor es bajarse del taxi. Señalar el destino en el mapa o en el móvil, porque muchos taxistas, muchísimos, no hablan nada de inglés. Luego vigilar el cambio. Si no tienen cambio, a esperar a que lo busque, porque muchos taxistas dicen que no tienen las manos pequeñas y redondean hacia ellos. El museo, entonces cogimos el taxi, nos llevó a la cuesta, porque no te puede dejar exactamente en la puerta
del museo porque tendría que entrar por el Palacio de Topkapi, bueno, muy complicado. A 50 metros de la puerta del museo, de donde se sacan las entradas, y es donde se encuentra el Museo Arqueológico de Estambul, en 3 edificios diferentes, que en un momento estos edificios integraban el colegio del complejo del Palacio Topkapi. Ya se han encargado de tenerlos separados para que por una parte pagues la entrada de los museos y por otra parte pagues la entrada del Palacio de Topkapi. Es uno de los museos más reconocidos, ya que a pesar de que se inició en el siglo XIX, posee una de las colecciones más importantes del mundo, proveniente de todos los rincones del Imperio Otomano y reinos adyacentes. El Museo Arqueológico consta de 20 salas de planta baja, donde se encuentran esculturas y restos de edificios de las épocas griega, romana y bizantina, y 16 salas en la segunda planta, en la que están expuestos numerosísimos objetos artísticos de arcilla, bronce y vidrio procedentes de diversas excavaciones. Además cuenta con una enorme colección de monedas y una biblioteca con más de 45.000 libros a disposición de todo lo que son los trabajos científicos. Las salas más famosas son la 8ª y 9ª, donde se encuentran, que hablaré de ellos, los sarcófagos de las tumbas de los reyes de Sidán, descubiertos en el año 1887 y considerados como el mayor descubrimiento de su siglo, principal motivo por el que se construyó este museo que estamos empezando a recorrer. El Museo del Antiguo Oriente es otro edificio que también forma parte del Museo Arqueológico. Cuando entras al patio ya tienes la entrada para las 3 partes. Y fue construido como escuela para artes plásticas en 1883. Posteriormente se transformó en museo y la colección consta de obras de Anatolia y Mesopotamia de la época griega, además de antigüedades preislámicas procedentes de Egipto y de la península árabe. Y poseen además el Tratado de Kadesh, firmado entre egipcios y hititas, y un espectacular friso de un toro de Babilonia. El llamado Pabellón de los Azulejos, otra edificación que contiene hermosos objetos de Iznik, es la cerámica de Iznik del siglo XVI, ejemplos de alfarería y azulejos selyúcidas y otomanos. Pero vamos a recorrerlo con tranquilidad. El sultán otomano Abdulaziz quedó impresionado por los museos arqueológicos de París, una visita que hace en 1867, de Londres y de Viena, y ordenó que se estableciera un museo arqueológico en la ciudad. El espacio que ocupan los museos pertenecía a lo que eran los jardines exteriores del Palacio Topkapi, y el museo fue fundado por decreto como Museo Imperial en 1891. Ahí hay una placa, hay un busto de su primer director y, como os he dicho, está el Museo Arqueológico, el Museo del Antiguo Oriente y el Pabellón de los Azulejos. Cuando entramos al museo, en la entrada nos recibe el dios Bes, sosteniendo a un león por sus patas. ¿Quién era este dios Bes? La historia antigua de Egipto está salpicada por la religión, como sabéis, pero también por la magia. Los encantos y los sortilegios impregnaban la vida de los hombres y mujeres y perfilaban los quehaceres de la vida diaria. En ese sentido, numerosos egipcios portaban con aquellos amuletos que representaban la figura del dios enano Bex, que era adorado como el protector de la casa. Asimismo, se creía que tenía atribuciones que estaban relacionadas con las cuestiones amorosas, del matrimonio, de dar a luz, del nacimiento, y se pensaba que su fealdad era representado siempre con un aspecto muy, muy grotesco,
alejaba a los espíritus maléficos. También se le relaciona con la música, los maquillajes y los diferentes adornos femeninos. Y en cuanto a su relación con los hombres, les protegía de las influencias malévolas, así como de los reptiles. Su origen parece que se remonta a África y siempre se le representa desnudo, con grandes genitales y con una cabeza poblada de barba. Su nariz es plana y siempre está sacando la lengua, y se piensa que al principio cubría su espalda con una piel de león. Durante el Reino Nuevo llevó también una pantera sobre el pecho. Y como curiosidad, cabe decir que casi siempre se le representa de frente, siendo pocas las ocasiones en que haya una representación de perfil. Aunque dependiendo de qué atributo se quería dar de él, se le representaba con unos instrumentos o con otros. El más importante eran el sa, que es símbolo de protección, un cuchillo o diversos instrumentos musicales. Como curiosidad hay que decir que el culto al dios Bes se extendió por todo el mar Mediterráneo, llegando incluso hasta las costas de Ibiza. En Ibiza tenemos un templo del dios Bes. Y para comprender el museo debemos entender que era concebido como un gran museo de un imperio. Al tener tantas cuestiones tan interesantes, me referiré a lo que me parecieron las piezas más insignes, a las obras más destacables. El sarcófago de Alejandro, encontrado en la necrópolis de Sion, que forma parte de los 4 sarcófagos de la necrópolis de Ayá en Sion. Plutarco describió con estas palabras los últimos días de Alejandro Magno. La escena que describe ocurrió en el palacio de Nabucodonosor II de Babilonia. Tenía 32 años y estaba a punto de cumplir 38, y narra: el día 18 del mes Desio se acostó en el cuarto de baño por estar en calentura, y al día siguiente, después de haberse bañado, se trasladó a su cámara y lo pasó jugando a las tablas con su amigo Medio. Se bañó a la tarde otra vez, sacrificó a los dioses y, habiendo cenado, tuvo de nuevo calenturas aquella noche. El día 20 se bañó, hizo también su acostumbrado sacrificio y, habiéndose acostado en la habitación del baño, se dedicó a oír narraciones de Nearco, la relación que hizo de su navegación por el gran océano. El 21 ejecutó el mismo rito que el anterior y, habiéndose enardecido, habiendo tenido más fiebre, pasó mala noche y al día siguiente tuvo una fiebre muy violenta. Se trasladó a la gran sala de la piscina, donde se le puso la cama, y trató con los generales acerca del mando de las cohortes vacantes para que se proveyeran, haciendo una cuidadosa elección de los mandos. Y el día 24, habiendo arreciado más la fiebre, lo llevaron al altar e hizo un sacrificio a los dioses, ordenó a los principales generales que se quedaron en la cámara y a los capitanes que durmieran fuera. Se le condujo a palacio, en donde el 25 durmió un rato, pero la fiebre no le bajaba. Entonces los generales, y aquel día estuvo también, los generales entraron a verle y ya no hablaba. Y el día 26 ya pareció que estaba moribundo y no sabían si había que hacerlo público o no había que hacerlo público, pero ya se comunicó que ya estaba francamente mal, que no sabían si estaba más muerto que vivo, y el día 28 por la tarde murió. Y era la tarde del 13 de junio del 332 a.C. No se sabe bien la causa de la muerte y también se especuló con un envenenamiento por los síntomas, las fiebres que duraron días, intermitentes, que también pueden apuntar a una malaria o algo similar, tan típico en aquellas épocas. Según la leyenda, el cuerpo de Alejandro se colocó en un sarcófago de oro y se construyó un templo funerario para alojarlo. Se cuenta que Septimio Severo cerró la tumba al público y su hijo Caracalla visitó todavía la tumba del monarca macedonio.
pero en realidad poco se sabe del panteón funerario. La pieza que se exhibe en Estambul procede de la necrópolis de Sion, junto con otros 3 de factura parecida de inferior calidad. El hallazgo es de 1887 y tras su hallazgo el arqueólogo Winter lo atribuyó a Abdalónimo, rey de Sidón. Se trataba de un monarca impuesto por Alejandro tras la batalla de Iso y posteriormente, en la segunda década del siglo XX, esta versión fue revisada, esta hipótesis, y que el arqueólogo Karl Seldorf demostró, más allá de cualquier duda razonable, que este sarcófago se esculpió mucho después del 311 año de la muerte del rey de Sion mencionado. Su ejecución podría coincidir con la muerte del monarca macedonio, pero nada se sabe con seguridad. La obra, tallada en mármol, representa un templo griego con un gran frontón. En un lateral se puede observar al propio Alejandro en la famosa batalla de Isos, cuando derrotó al rey Darío III. El rey macedonio va a caballo, con una piel de león sobre la cabeza, y está atacando con una lanza a un persa que ha caído del caballo. En la otra cara hay una cacería de leones en la que se ve a Alejandro junto a Abdalónimo, y finalmente en los laterales se observa a este mismo rey cazando una pantera, y en el otro lateral una batalla desconocida, quizá la batalla de Gaza. Lo más curioso del lateral en el que aparece Alejandro en Isos es que se incorpora con el famoso mosaico de la batalla de Isos, que está es una representación de la que está en el Museo Arqueológico de Nápoles. Hay un raro parecido, como si ambas obras derivaran de una obra anterior que hoy nos es desconocida. Y hasta aquí nos ha traído el Museo Arqueológico de Estambul, que estamos empezando a visitar y que recorreremos en nuevos capítulos de Estambul, de Historia con Sentido. Juan Carlos González, un día más, encantado de haberos podido traer una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.